de su guía de prácticos, les hablaba, seguramente les hacía algunas preguntas que tenían que ver con la obtención de nutrientes, con la obtención de energía. Y en el trabajo práctico también se les pedía que ustedes hicieran un cuadro en donde pusieran con diferentes conceptos relacionados a células. Yo les había mencionado a muchos de ustedes que, por ejemplo, cuando hablaban de obtención de nutrientes o cuando hablaban de obtención de energía, tuvieran en cuenta que eso podrían incluirlo dentro de lo que era el metabolismo celular, ¿sí? Es decir, los organismos unicelulares y los multicelulares, las células como unidad funcional, tienen un metabolismo. Ese metabolismo tiene que ver con diferentes reacciones que van ocurriendo en la célula y en general las principales están relacionadas a la manera en la que se obtienen los nutrientes y en la que se obtiene la energía, ¿sí? En cada célula. Después también vamos a poder dividir a la nutrición celular en cómo se incorpora la materia y energía en un organismo, ¿sí? Y en cómo se eliminan los desechos. Pero básicamente el metabolismo celular son todas estas reacciones químicas que van a ocurrir dentro de la célula. Y vamos a dividir estas relaciones, en catabólicas y en reacciones anabólicas, ¿sí? Las reacciones catabólicas son justamente aquellas que tienden a romper grandes moléculas, a desintegrarlas. Y en este desintegrar estas grandes moléculas, lo que hacen es obtener la energía, es decir, sacar la energía que se encuentra almacenada en los enlaces de los distintos componentes de estas moléculas, ¿sí? Entre los distintos átomos de las moléculas. Por otro lado, las reacciones anabólicas son lo contrario, es ensamblar compuestos, ¿sí? Moléculas más simples en moléculas más complejas. Y estas reacciones metabólicas en general consumen energía. Y habíamos hablado como ejemplo de reacciones catabólicas, lo que tenía que ver con la oxidación de la glucosa, y de reacciones anabólicas, lo que tenía que ver, en el caso de los organismos autótrofos, con la formación de la glucosa, ¿sí? En los seres vivos, además, ¿cierto? Dentro de estas reacciones, sumando, yendo un poquito más profundo a lo que son reacciones anabólicas y catabólicas, es importante que ustedes tengan en cuenta justamente estas reacciones que son endergónicas y exergónicas, ¿sí? Es decir, reacciones que van a captar energía, las primeras, y reacciones que van a liberar energía. Y básicamente es lo mismo que estábamos viendo recién en cuanto a anabolismo y catabolismo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si tenemos una sustancia A para llegar a un producto B, esta reacción lo que hace, ¿sí? Se va complejizando esta sustancia en un producto. En general, las reacciones químicas, en general, todas las reacciones químicas, están catalizadas por enzimas, porque las enzimas permiten que aumente la velocidad de esa reacción, la estimulan, digamos, a la reacción para que ocurra, porque muchas veces los compuestos sí se atraen y tienden a reaccionar rápidamente entre ellos, pero otras veces no es así. Entonces las enzimas están catalizando la velocidad de esas reacciones, son específicas. Entonces, para llegar de una sustancia A a una sustancia B, en general son reacciones que van a necesitar energía, ¿sí? Y viceversa. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la adenosina trifosfato, cuando pierde un fosfato, ¿sí? Ahí, perdón, era al revés, libera la energía, por eso me quedé pensando, y cuando capta el fosfato, utiliza energía. Está puesto al revés, acá abajo la referencia, ¿sí? Utiliza la energía para formar ese grupo fosfato, ¿sí? Entonces, esta sería una reacción endergónica y esta sería una reacción exergónica. Como les decía, las enzimas son catalizadores biológicos de reacciones químicas que van a modificar la velocidad de esa reacción y son específicas, ¿sí?
y lo que hacen es unirse a un sustrato para que ocurra alguna reacción química determinada, ¿sí? En las distintas reacciones metabólicas. En relación a las principales vías anabólicas y catabólicas, ya habíamos mencionado lo que tenía que ver con la respiración celular. Ustedes ya saben que hoy está mal llamada respiración celular, porque la respiración celular es solamente una parte, ¿sí?, de este proceso, pero que en realidad el proceso es la oxidación de la glucosa, ¿sí? Esperen que estoy tratando de encontrar el puntero, no sé por qué no lo puedo tener permanente. La glucosa, cuando se oxida, uno de esos pasos es la respiración celular, pero previo a esto tiene que haber una glucólisis. Cuando se oxida, va a producir dióxido de carbono y agua, ¿sí? Esta es una clásica reacción catabólica, porque estamos rompiendo una molécula compleja a moléculas más simples. Al romper esa molécula compleja, al separar los enlaces químicos en esa molécula, se libera energía de forma química y de forma calórica, ¿sí? La energía química es la que nos interesa y es la que se almacena en esta molécula, que es la adenosine-trifosfato, que es una molécula, como que se dice siempre, la moneda energética. Es decir, si a la glucosa la consideramos un billete de 500 pesos, queremos comprar un caramelo que nos sale, bueno, hoy por hoy no sé ni cuánto sale un caramelo, supongamos 5 pesos, va a ser complicado conseguirlo. En cambio, si yo voy con una moneda de 5 pesos, va a ser más fácil conseguir ese caramelo. Eso sería la adenosine trifosfato. En tanto que una reacción anabólica tiende a unir moléculas de menor tamaño y formar moléculas complejas, como en este caso la glucosa, ¿sí? Y este tipo de reacciones metabólicas utilizan la energía. En este caso, energía solar, en el caso de la fotosíntesis. Y acá abajo tienen unos esquemas que después pueden ver, ampliar y ver en detalle, de síntesis, digamos, de lo que es un proceso y el otro. Y acá, en lo que es en plantas y en lo que es animales, ¿sí? Sabemos que los animales no van a formar, a sintetizar la propia glucosa, sino que necesitan obtenerlas de materia orgánica que incorporan del medio externo. En cuanto a las reacciones entonces catabólicas, como ejemplo, porque hay muchas otras reacciones catabólicas, pero como un ejemplo, la oxidación de la glucosa, ¿no? Todas las células necesitan obtener energía de compuestos químicos complejos que tienen incorporados. Este proceso es lo que se conoce como el proceso de oxidación de la glucosa, que se va a desarrollar en dos etapas principales. Uno de ellos, como dice acá, es la glucólisis y el otro es la respiración. Dentro de esa respiración recibe este nombre porque es dependiente del oxígeno. Necesita que haya oxígeno en la célula. En tanto que para la reacción de la glucólisis no se precisa el oxígeno, ¿sí? Y sin embargo sabemos que en la glucólisis se produce síntesis de ATP. Baja en relación a la cantidad de ATP que se produce durante la respiración celular. Bueno, en lo que tiene que ver entonces, como dice acá abajo, de oxidación de la glucosa, la energía va a ser transferida a estas moléculas de ATP. Son moléculas más pequeñas, ¿sí? Más fácil de sacar la energía que se encuentra en las uniones de los fosfatos, ¿sí? Esta es una molécula que tiene 3 fosfatos, una adenina, una ribosa y 3 grupos fosfatos, y es de los enlaces entre estos grupos fosfatos de los cuales al separarse se obtiene la energía. También hay otras moléculas que se consideran, por decirlo de alguna manera, fuente energética rápida, que son las NADH, las FAD, las FADH, ¿sí? Que son moléculas que en esos enlaces de hidrógeno contienen la energía. Y sabemos que cuando se oxidan, es decir, se rompen, ¿sí? Allí es donde liberan ese átomo de hidrógeno, pero también liberan
¿no es cierto?, un electrón, se libera en energía. Hay algo les quería decir, porque no estaba acá, lo saqué, lo que tenía que ver también con la oxidorreducción, ¿no? Cuando tenemos la oxidación de una molécula, estamos hablando de que estamos rompiendo los enlaces químicos, y la reducción es cuando incorpora, por ejemplo, un átomo, ¿sí? El NADH, está reducido porque tiene este átomo de hidrógeno. Cuando se rompa el enlace, cuando este átomo de hidrógeno se separa, decimos que está oxidado. Por eso se habla de que estas moléculas son de un alto potencial redox, ¿sí? Las NADH y las FADH. ¿Algo más que interese acá? No. Bueno, entonces, acá tenemos un esquema, perdón, chicos, en donde podemos ver el proceso completo de oxidación de la glucosa, ¿sí? Esto está esquematizando en una célula eucariota, cómo ocurriría. Todo lo que tenemos en blanco es el citoplasma, ¿sí? Y lo que tenemos acá en rosa sería la mitocondria. Sabemos que en el citoplasma, ocurre el proceso de glucólisis, es decir, la oxidación de la glucosa a una molécula de 3 carbonos, sabemos que la glucosa tiene 4 carbonos, se oxida a 2 moléculas de 3 carbonos, que es el ácido pirúvico. Este ácido pirúvico, esto todo ocurre en citoplasma, ¿sí? Con la producción, como dice acá, de ATP. Este ácido pirúvico, en general, en las células eucariotas con presencia de oxígeno, va a ingresar a las mitocondrias, ¿sí? Y allí, en las mitocondrias, donde se encuentra presente el oxígeno, va a seguir 2 rutas metabólicas, 2 procesos. Uno tiene que ver con el ciclo de Krebs, que justamente es un ciclo en donde se va a ir degradando esta molécula de este ácido pirúvico, se van a ir rompiendo enlaces, por lo tanto se va a ir liberando energía, y esa energía que se libere de enlaces dentro de este ciclo, de los enlaces del piruvato que ingresó a este ciclo, esta molécula va a ir liberando energía en forma de ATP, es decir, del adenosin trifosfato, y también en forma de NADH, o también, ¿no es cierto?, de FADH, que dijimos que eran estas moléculas con un alto potencial redox. Esta energía que se encuentra en el ATP, en el NADH, en el FADH, van a ir a una cadena aceptora de electrones que se encuentra en las membranas mitocondriales, ¿sí? Esta cadena aceptora de electrones, lo que produce, ¿no es cierto?, podemos decir así, también se conoce como fosforilación oxidativa, porque en realidad lo que hace es ir desfosforilando al ATP, ¿sí? Y obteniendo de allí los electrones que van pasando por distintos complejos proteicos, que van produciendo un alto potencial de protones en uno de los lados, y que luego, al pasar hacia el otro lado de la membrana, lo que hacen a través de la ATP sintetasa, justamente sintetizarse más moléculas de ATP, ¿sí? Es decir, va fosforilando, perdón, dije desfosforilando, es fosforilando. Se van produciendo moléculas de ATP. Bueno, puede ser también que el ácido pirúvico, en lugar de ingresar a las mitocondrias, siga en el citoplasma, y en el citoplasma, donde no hay oxígeno, se produzca un proceso de fermentación, en donde también el ácido pirúvico se rompe a algunos de sus enlaces, formando ácido láctico o formando etanol. Pero esta oxidación del ácido pirúvico, esta leve oxidación, porque a comparación de la oxidación que ocurre en lo que es el ciclo de Krebs, esta leve oxidación del ácido pirúvico en realidad no produce, no sintetiza ATP, ¿sí?
Bueno, acá tenemos lo que tiene que ver con la glucólisis. En relación a la glucólisis, yo diría que cuando ustedes me preguntaban qué era necesario saber de este proceso, es básicamente lo que tenemos acá, ¿sí? No es necesario que ustedes vayan mucho más fino que esto, porque ya van a tener una química biológica donde van a analizar esto. Entonces, a ver si es mejor con este puntero. Fíjense, lo que ocurre básicamente en la oxidación, en la glucólisis en el citoplasma, es que esta molécula de glucosa, que dijimos que tiene 6 carbonos, lo primero que le va a ocurrir es que se va a fosforilar, ¿sí? Al fosforilarse quiere decir que se va a agregar un grupo fosfato, por lo tanto necesitamos una molécula de ATP. Se va a liberar un ADP. Esta glucosa fosforilada, ¿sí? Luego se va a reordenar en lo que se llama fructosa 6-fosfato. Ustedes vieron que cuando en la presentación esa teórica, vieron que había distintos tipos de enzimas, ¿sí? Que había enzimas que fosforilaban, enzimas que cambiaban de conformación, enzimas que cortaban. Sí, bueno, estos son todas estas reacciones que vamos mencionando acá, o sea, cada uno de estos sitios entre un compuesto y otro está catalizado por una enzima específica. Ustedes van a tener en el texto, en los libros, que les van mencionando cuáles son esas enzimas, que en general tiene que ver tiene, la etimología de la palabra está relacionada al sustrato sobre el que actúa, perdón, y la finalización a la acción que tiene la enzima, ¿sí? Entonces, no es necesario que ustedes entren en detalle y a conocer cada uno de los tipos de enzimas, ¿sí? Eso no sería necesario. Simplemente que sepan que acá ocurre una fosforilación que cambia la conformación, ¿sí? La molécula, y que luego ocurre otra fosforilación. Es decir, que básicamente podríamos decir que los primeros pasos de la glucólisis son de fosforilación. Es decir, es la adición de 2 moléculas de fosfato. Esta adición de 2 moléculas de fosfato a la glucosa conforma otra molécula que es la fructosa 1,5-difosfato. ¿Qué le ocurre a esta fructosa 1,6-difosfato? Es decir, que tiene un fosfato en el carbono 1 y en el carbono 6. Esta glucosa, esta fructosa, va a romperse. Una enzima va a catalizar o sea, va a romper, en general suele usarse agua cuando se rompen algunas moléculas, pero va a romper esta molécula de fructosa y la va a romper en 2 compuestos. Uno, que es el gliceraldehído 3-fosfato, y el otro, que es una dihidroxiacetona fosfato. Como la dihidroxiacetona fosfato no le está sirviendo para continuar el ciclo de la oxidación de la glucosa, la glucólisis, lo que hace es una enzima, la y la convierte a gliceraldehído 3-fosfato. Entonces vamos a tener 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato a este momento. Cada una tiene 3 carbonos. Estas 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, lo que les va a ocurrir es que van a ganar ahora, ¿no es cierto? Van a obtener, ay, perdón, se me fue el puntero, no, acá está. Lo que les va a ocurrir va a ser que van a obtener de nuevo, ¿no es cierto? Van a formar, van a perder el fosfato. Disculpen, estoy pensando en el puntero, no sé si lo ven. Van a perder el fosfato. Entonces, van a oxidarse, ¿sí? Y van a formar una molécula de NAD, van a formar una molécula de ATP, se van a ir modificando. No es necesario que estos nombres lo sepan, simplemente que sepan que en este proceso, hasta formar el ácido pirúvico, las moléculas van a perder el fosfato que habían ganado y van a formar además moléculas de NADH, ¿sí? Es decir, que van a ir rompiéndose algunos enlaces que tienen.
Y finalmente, el producto que tenemos es el ácido pirúvico o el piruvato. Entonces, en este proceso completo de glucólisis, en donde la glucosa se oxida a dos ácidos pirúvicos o dos piruvatos, y fíjense que acá lo tienen súper resumido, vamos a formar dos moléculas de adenosintrifosfato y una molécula de NAD. Esto sí es importante, ¿sí? ¿Por qué decimos que dos moléculas de adenosintrifosfato? En realidad se forman cuatro moléculas de adenosintrifosfato y dos de NAD, porque obteníamos, dijimos, de una glucosa dos gliceraldehídos trifosfato y por lo tanto piruvatos. Entonces, como resumen de la glucólisis, decimos que ingresa una molécula de glucosa, que vamos a tener dos moléculas de ATP y que como producto de esa reacción vamos a tener dos ácidos pirúvicos, cuatro moléculas de ATP, pero en realidad como antes habíamos necesitado dos, en realidad son solo dos moléculas de ATP que resultan de esta reacción y dos moléculas de NADH. Es decir, tenemos ahí moléculas reducidas como el ATP y el NAD, que son de un alto potencial redox, o sea, tiene una alta capacidad de luego volver a oxidarse y ceder la energía que se encuentra en sus enlaces. Bueno, hasta acá todo bien, ¿no es cierto? Pero habíamos dicho, bueno, acá también se les iba haciendo preguntas para que ustedes vayan viendo dónde van a ir ocurriendo estas reacciones en las células procariotas, ¿sí? Vayan viendo también eso. Entonces, este proceso es la glucólisis, es decir, de glucosa a piruvato o ácido pirúvico. ¿Qué le continúa esto? La oxidación del ácido pirúvico en lo que es el ciclo de Krebs, ¿sí? Y la cadena transportadora de electrones. En el ciclo de Krebs es donde se va a terminar de ir oxidando la molécula de ácido pirúvico y en la cadena transportadora de electrones es donde se van a producir estas moléculas de alto potencial redox, como es el NADH o el FAD, y moléculas de ATP. Pero también sabíamos que estaba la posibilidad de que este ácido pirúvico no ingresara a la respiración aeróbica, sino que fermentara. Es decir, que siguiera oxidándose, pero en ausencia de oxígeno. Y esta oxidación diera como resultado ácido láctico, ¿sí? O alcohol. Y acá está la fermentación alcohólica, donde esta glucosa, que en proceso de glucólisis forma el ácido pirúvico con la formación de dos moléculas de ATP y de dos moléculas de NAD, este ácido pirúvico, entonces, en ausencia de oxígeno, ¿no es cierto?, va a perder un carbono, va a formar una molécula de dióxido de carbono, va a quedar como un acetaldehído con dos moléculas de carbono, y finalmente en etanol, ¿sí? Pero acá fíjense que no se produce ATP y que se utiliza para este proceso el NADH2. En el caso de la fermentación láctica, lo mismo, ¿no es cierto? El ácido pirúvico ingresa en una vía metabólica sin oxígeno para ser oxidado y se producen dos moléculas de ácido láctico. Entonces, si seguía la vía con presencia de oxígeno, teníamos la respiración celular. En el caso de la respiración celular, sabemos que ocurre en las mitocondrias, ya conocemos la formación de las mitocondrias, un sistema de doble membrana con una matriz mitocondrial, y ahí tenemos las dos membranas. La importancia de esta membrana mitocondrial, y por eso la mencionamos, que tiene que ver, es el sitio en donde ocurre la fosforilación oxidativa, es decir, la formación de ATP y la formación también de ATP, digamos, la formación de esta moneda energética, como le decimos. En el caso del ciclo de Krebs, sabemos que el ácido pirúvico no ingresa como tal a lo que conocemos como el ciclo de Krebs, ¿sí? Este ciclo de Krebs lo que va a hacer es ir
oxidando, ¿no es cierto?, esta molécula de ácido pirúvico, que era una molécula de 3 carbonos. Pero primero ocurre lo que se conoce como la oxidación del ácido pirúvico, porque la molécula que ingresa al ciclo de Krebs recibe el nombre, es llamada la acetil-CoA. Este acetil-CoA contiene solo 2 carbonos. Para eso, acompañado, ¿no es cierto?, de un grupo de enzimas y demás, el ácido pirúvico se oxida a acetil-CoA uniéndose el acetato a una coenzima A. Y así queda este complejo de 2 carbonos. Fíjense que acá entonces en la oxidación del pirúvico se libera dióxido de carbono y se produce una molécula de NADH, ¿sí? Es decir, se oxida este ácido pirúvico, es lo primero que ocurre. Como resultado, importante entonces de nuevo, tenemos de cada ácido pirúvico, tenemos una molécula de acetil-CoA, tenemos un dióxido de carbono, una molécula de NADH, ay, perdón, ahí estamos con el punto. Este acetil-CoA es el que va a ingresar, es el que va a ingresar al ciclo de Krebs, ¿sí? El acetil-CoA se va a unir a un compuesto que es el oxalacetato, ¿sí? El ácido oxalacético o oxalacetato. Al unirse a este oxalacetato, al combinarse con esta molécula de 4 carbonos, vamos a tener un compuesto que es el ácido cítrico. Este ácido cítrico tiene 6 carbonos, ¿sí? Se va a ordenar a ácido isocítrico y luego lo que va a ocurrir van a ser 2 reacciones muy importantes que se llaman de descarboxilación oxidativa. Es decir, se pierden nuevamente esos 2 carbonos. Se pierden 2 carbonos y al perderse, al romperse ese enlace que contenía al carbono, lo que ocurre es que se va a producir esta molécula que va a guardar esa energía, que es el NADH. Es decir, que de 2 descarboxilaciones oxidativas seguidas tenemos 2 dióxidos de carbono que se separan del ácido isocítrico y 2 moléculas de NADH. Como resultado tenemos una molécula que se llama succinil. En realidad es el alfa-zeta-glutarato, primero, que es una molécula de 4 carbonos, que luego se combina con la coenzima A y forma el succinil-CoA, ¿sí? Este succinil-CoA, lo que le va a ocurrir es que se va a oxidar, ¿sí?, al ácido succínico. Al oxidarse al ácido succínico, ¿sí?, va a perder, digamos, la coenzima A, y este ácido succínico después se va también a oxidar a ácido fumárico. Y es allí donde se va a formar otra molécula de alto potencial redox, como la NAD, que va a guardar esa energía, ¿sí?, que se perdió al oxidarse el ácido succínico, va a guardar esa energía de enlaces que había en esta molécula que es el FADH2. En el proceso que acá no está marcado entre la pérdida, cuando se pierde la coenzima A desde el succínico-A al ácido succínico, lo que se produce, porque se pierde un fosfato, lo que se produce es una molécula de GTP. El GTP es una molécula parecida al ATP, es decir, que acumula energía en ese grupo fosfato, y que luego ese GTP va a catalizar y va a formar un ATP. Por eso es que acá abajo tenemos que de este ciclo, del ciclo de Krebs, se forma una molécula de ATP. Entonces, este ácido succínico dijimos que formaba el FAD, luego se va a reaccionar con agua y va a formar el ácido fumárico, ¿sí? Luego el ácido málico, que se va a oxidar a ácido oxalacético. Y aquí se forma otra molécula de NADH. Básicamente, lo importante es que ustedes reconozcan al menos estos principales compuestos del ciclo de Krebs, que tengan en cuenta entonces
que un ácido oxalacético tiene 4 carbonos, que es un el acetil-CoA, que el ácido isocíclico va perdiendo esas 2 moléculas de carbono que venían a unirse al ácido oxalacético, que ahí es justamente donde se forman moléculas de alto potencial redox, que aquí se forma el ATP, ¿sí? Y que acá volvemos a obtener moléculas de alto potencial redox. Entonces, como resultado del ciclo de Krebs, tenemos que de un acetato, de un acetil-CoA que ingresa a este ciclo de Krebs, se forma una molécula de ATP, por más que deje ATP, en realidad sabemos que luego se transforma en un ATP, 3 moléculas de NAD, una molécula de FAD. Fíjense que la molécula de FAD tiene 2 hidrógenos, por lo tanto tiene 2 electrones que ceder, una molécula de agua y dos moléculas de, acá se me acuerda, 2 moléculas de dióxido de carbono, ¿sí? Es decir, que en el balance total, porque sabemos que lo que ingresa es por cada glucosa, si nos volvemos a la glucólisis, por cada glucosa teníamos 2 ácidos pirúvicos y por lo tanto vamos a tener 2 acetil-CoA. En estas vueltas del ciclo de Krebs, multiplicando todo por 2, lo que vamos a tener como resultado van a ser 6 moléculas de NAD, 2 de FAD, ¿sí? 2 de ATP, 4 de dióxido de carbono. Y las moléculas de agua, que aquí están presentes, en realidad con los hidrógenos, ¿sí? Además también de lo que obtenemos acá en la oxidación del pirúvico. Bueno, ¿qué pasa con estas moléculas? ¿No es cierto? Principalmente con estas moléculas que habíamos mencionado de alto potencial redox. Estas moléculas como el NAD y como el FAD, que dijimos que tenían alta capacidad para oxidar y reducirse. Estas moléculas que se formaron, como NADH y FADH2, están reducidas y por lo tanto están guardando en esos enlaces de hidrógeno energía. Esa energía va a ser utilizada para formar ATP. Y ese ATP se va a producir en esta vía metabólica que conocemos como cadena respiratoria, ¿sí? Esta cadena respiratoria, ay, saqué el puntero, chicos, disculpen. Esta cadena respiratoria en realidad ocurre en la membrana de las mitocondrias, ¿sí? Y son complejos proteicos, ¿sí? Que están atravesando, fíjense, la membrana, la capa esta lipídica. Son 4 complejos, el complejo 1, 2, llamados así, 3 y 4, de una manera sencilla, en realidad tienen otros nombres, pero con nombrarlos de esa forma es suficiente, cuya funcionalidad de estas proteínas es justamente catalizar la oxidación de estas moléculas NAD y FAD. Al producirse la oxidación de las NAD y de las FAD, lo que ocurre es que se rompe la molécula, se separa, se oxida, y tenemos como resultado NAD y átomos de hidrógeno. Y estos átomos de hidrógeno atraviesan la membrana, ¿sí? Hacia el espacio intermembranal, es decir, se encuentran los átomos de hidrógeno en la matriz mitocondrial, pero la van a atravesar hasta el espacio de intermembrana. Este espacio intermembranal, por lo tanto, va a tener una alta concentración de hidrógenos, si esto está ocurriendo de manera permanente. Esta alta concentración de hidrógeno luego hacen que a través de la ATP sintasa, ¿sí? Que justamente el complejo, ¿no es cierto?, enzimático proteico que hace que se sintetice el adenosín trifosfato, al trasladarse estos protones nuevamente al volver, ¿no es cierto?, hacia la matriz mitocondrial, hacen que esta enzima catalice la síntesis de ATP. Acá les puse la extensión, ¿sí?, voy a cerrar la puerta. Disculpen, si no hay niños, hay perros. Acá les puse la extensión del mismo videito que venían viendo, donde explica bastante bien este proceso,
¿sí? Entonces, vamos a ver que hay distintos complejos, como les decía, que el complejo 1 va a ser el que va, el complejo 1 va a ser el que va a catalizar, ¿no es cierto?, la oxidación del NADH y va a mover los protones hacia el espacio intermembranal. Fíjense que el complejo 2 cataliza la oxidación del FADH, pero no lleva protones hacia el espacio intermembranal, ¿sí? Porque es un complejo que no atraviesa la doble membrana lipídica, y que el complejo 3 y el 4 lo que hacen es catalizar, digamos, transportar los protones hacia el espacio intermembranal. Y lo que va ocurriendo, a medida que esos protones se van pasando hacia el espacio intermembranal, estos complejos van aceptando los electrones que se liberan de la ruptura de esos enlaces, ¿sí? Entonces van aceptando electrones hasta llegar a formar finalmente una molécula de agua, ¿sí? Con los electrones, fíjense, acá, con estos dos electrones, que vienen de la ruptura de estas moléculas de alto potencial redox. Y esto es lo que se reconoce como, como cadena transportadora de electrones, ¿sí? Entonces, finalmente, la ATP sintasa, al volver a traer estos protones hacia la matriz mitocondrial, cuando estos protones pasan hacia la matriz mitocondrial, hacen que esta enzima pueda sintetizar o catalizar la síntesis de ATP. Fíjense, acá está la sección donde podemos ver, ¿no es cierto?, actuando a la ATP sintasa. El ciclo de Krebs que ocurre dentro de esta matriz mitocondrial y que produce NAD y produce FAD, justamente este NAD y este FAD son producidos para que esa energía contenida en los enlaces químicos pueda ser cedida a estos complejos proteicos que van a transportar los electrones hasta formar agua, liberando los protones, ¿no es cierto?, en el espacio intermembranal, produciendo por lo tanto una alta carga de protones en esa zona, y que al ser transmitidos nuevamente hacia la matriz mitocondrial, le permiten a esta enzima, la ATP sintasa, catalizar la síntesis de ADP en ATP. Acá están los nombres de los distintos complejos, ¿no? Cómo se llaman, pero no es relevante que ustedes lo sepan. Si los quieren aprender, está todo bien, pero con conocer que es el complejo 1, el 2, el 3, el 4 y este citocromo C que está ahí también metido en como estos transportadores, es suficiente. Entonces, finalmente vamos a obtener que se va a producir ATP en esta cadena transportadora de electrones. Y que este ATP que se produce va a derivar, ¿no es cierto?, justamente de ADP más un fosfato más la energía que se encontró al romperse estos enlaces químicos de FADH y de NADH que liberó los electrones. Allí obtuvimos la energía necesaria para producir las moléculas de ATP. Sabemos que por cada NAD que se produce en el ciclo de Krebs, que luego va a la cadena transportadora de electrones, se van a formar 2,5 ATP, y que por cada FADH se van a formar 1,5 ATP, ¿sí? Entonces, luego podemos hacer la cuenta final de cuántos ATP se forman al finalizarse esta cadena transportadora de electrones. Déjenme ver una cosita que no me quiero olvidar. Bueno. Acá tenemos entonces un resumen final en donde podemos ver, ¿no es cierto?, las distintas etapas. La glucólisis, en algunos textos acá está como glicólisis, que es la oxidación de glucosa a piruvato. Importante, se forman 2 moléculas de ATP. Luego continúa la oxidación de la glucosa en lo que se conoce como respiración celular, ¿sí? La formación del acetilcoenzima A para que ingrese
al ciclo del ácido cítrico, y en esta formación del acetil-CoA no se produce ninguna molécula de ATP, ¿sí? Sí se perdía un carbono, un dióxido de carbono, de este piruvato que era de 3 carbonos, teníamos acá la pérdida y teníamos una molécula de 2 carbonos. Esta molécula de 2 carbonos ingresa al ciclo de Krebs o al ciclo del ácido cítrico, y en este ciclo lo que se producen son 2 moléculas de ATP, pero también, tanto en la glucólisis como en el ciclo del ácido cítrico, como el acetil-CoA, se van produciendo moléculas de NADH, ¿sí? En la glucólisis se producían por cada glucosa 2 moléculas de NADH. En el acetil-CoA se producía una molécula de NADH, y en el ciclo, del ácido cítrico se producían 3 moléculas de NADH y una molécula de FADH. Las moléculas de NADH y de FADH que se encuentran acá en la matriz mitocondrial directamente van a la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Pero la molécula de NADH que se produjo acá en la oxidación de la glucosa piruvato necesita traspasar la membrana mitocondrial para ingresar a la matriz mitocondrial y de allí ir a la cadena transportadora de electrones. Y esto lo va a hacer a través de unos complejos, ¿sí? Que hacen, que es como que lanzan, se llaman complejos como de lanzadera, que lanzan el NAD hacia la matriz mitocondrial. Y de esto va a depender también, porque hay una pérdida energética, cómo ocurre, si ocurre, en cuánto ATP final se forma. Por eso se habla siempre entre 30 y 32 moléculas de ATP. A ver que no me quiero olvidar por dónde iba. Bueno, entonces acá se producían 2 moléculas de ATP, también sabíamos que se producían el NAD y el FAD, y finalmente en esta cadena transportadora de electrones se utiliza todo ese NAD, ese FAD que se produjo, que contienen sus enlaces al hidrógeno, contiene la energía, ¿sí? Son separados, esos son rotos, esos enlaces a la molécula de hidrógeno, se crea concentraciones de distinto potencial en un lado y en otro de la membrana, y eso colabora con la ATP sintasa para la fosforilación del ADP y la producción de ATP. Y ahí tenemos las 32 moléculas de ATP en la cadena transportadora de electrones. Por eso es que la respiración aeróbica energéticamente rinde mucho más que la respiración anaeróbica, ¿sí? En ausencia de oxígeno, solamente produciría la célula 2 ATP, en tanto que en presencia de oxígeno produce 34 ATP aproximadamente. Entonces, tenemos la molécula de glucosa de 6 carbonos, más 6 moléculas de oxígeno, más 6 moléculas de agua. Este es el balance químico de la reacción. Van a dar como resultado 6 moléculas de dióxido de carbono, es decir, se separan todas esas moléculas de la glucosa. Al romperse esos enlaces, también se forman 12 moléculas de agua y 34 moléculas, en realidad 36 moléculas de ATP. Acá está como marcado que se producen 10 NAD y 2 FAD, pero en realidad sabemos que son usados acá en la cadena transportadora de electrones. Bueno, esta es una síntesis de lo que ya hemos visto, y a esto que les mencionaba, que habla de 32 o 34 moléculas de ATP, que tenía que ver en realidad esa variación entre 32 y 34 moléculas de ATP, fíjense, me faltó el puntero, fíjense acá abajo, donde habla de la cadena transportadora de electrones, justamente tiene que ver con esas lanzaderas que yo les decía, que tienen que pasar el NAD que se produjo acá en la glucólisis, ¿sí? El NAD tiene que ingresar hasta la matriz mitocondrial para poder ir a esta cadena transportadora de electrones, y esto lo hace a través de las lanzaderas. Y hay 2 tipos de lanzaderas, unas que se encuentran, por ejemplo, en algunas células, como el músculo esquelético, en donde es menos eficiente,
y que otras lanzaderas que es más común en las células, que se llaman de malato, que son más eficientes. Entonces, por eso el número varía cada ATP que se forma entre 32 y 34, dependiendo cuánto NAD puede haber sido traído hacia la matriz mitocondrial por esas lanzaderas. Eso nada más para que sepan por qué ocurre esta simple, pequeña diferencia. Acá este resumen también me gustó, pero no sé si vale la pena explicárselo, sino simplemente lo que ya veníamos viendo y que ustedes lo repasen, vean en la presentación, porque está bien lindo, explicado como resumen, cómo va siendo la oxidación de la glucosa, ¿sí? Que se produce, cuál es el producto final. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Me voy a volver al aula. ¿Hay alguien ahí? Acá tengo varias preguntas. Acá se me complica. Bueno, sí, chicos, son muchas enzimas, pero no es necesario que sepan el nombre de las enzimas, ¿sí? Simplemente que ustedes sepan que las enzimas están catalizando diversas reacciones químicas que puede ser que agreguen, como les explico el videito que lo explica muy lindo, ¿no? El nombre que le da, las quinasas son las que agregan el fosfato, las enolas, o sea, que tampoco es necesario que sepan ese nombre, pero que sepan que las enzimas están catalizando distintas vías metabólicas, que pueden agregar fosfato, con decir X enzima hace tal cosa, sí, pueden decir que tal reacción está catalizada por una enzima que va a agregar un fosfato, que va a catalizar la síntesis, por ejemplo, de adición de un fosfato, o que va a oxidar, ¿sí? O que va a romper enlaces, o que va a reconfigurar. No es necesario que se aprendan el nombre de cada enzima. Ahora, si ustedes también prestan atención que en el video les dice que cada enzima recibe en su etimología de la palabra, primero el nombre de la reacción que cataliza del producto que viene, del sustrato hacia el producto, y la acción que realiza, en realidad hasta les va a resultar también fácil ir mencionando los distintos nombres de las enzimas. En cuanto a todos los organismos heterótrofos realizan estos procesos, sí, porque todos los organismos heterótrofos necesitan obtener energía, ¿sí? Entonces necesitan oxidar moléculas. En realidad nosotros hablamos de la oxidación de la glucosa, que es un azúcar, pero también se oxidan grasas y se oxidan proteínas, ¿sí? Hasta obtener compuestos que son ingresados en estas vías metabólicas. ¿Sí? Entonces, vieron que cuando dicen que hacemos dieta, primero empezamos a eliminar lo que son las grasas, porque entran en la eliminación de un metabolismo. Cuando hablamos de eliminar, decimos que cuando se habla de dieta y se habla de eliminar, lo que se está diciendo es que en realidad lo que tenemos en grasas en nuestro organismo, todo lo que es lípidos, se llaman compuestos de reserva energética, ¿sí? Estos compuestos de reserva energética son los primeros que son utilizados para oxidarse, para obtener energía de los enlaces químicos que tienen los compuestos. Entonces, a través de estos enlaces químicos, el organismo va a obtener la energía necesaria, el ATP necesario para que las células puedan seguir realizando todas las actividades metabólicas. Porque este ATP que se produce en la respiración luego va a ir a ser utilizado en otras vías metabólicas para síntesis de otros compuestos. Entonces, es muy importante que todos los organismos heterótrofos realicen estos procesos. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Les ha quedado claro entonces la profundidad con la que tienen que estudiar estos ciclos? Me parece que sí, que es más o menos lo que vieron en la presentación esa que yo les dejé y lo que está en los libros. No se enrosquen mucho más que eso. Bueno, en el caso de la fotosíntesis, ¿sí? Que lo tenemos acá, a ver si se está compartiendo la pantalla. Sí. En el caso de fotosíntesis, es un proceso, esperen un minutito, es un proceso metabólico, podríamos decir,
inverso a lo que es la oxidación de la glucosa, es decir, que este es un proceso de de anabolismo. Va a formar moléculas complejas a partir de moléculas más, de moléculas simples, ¿sí? Entonces tenemos que moléculas simples como el agua y el dióxido de carbono permiten que un organismo forme una molécula compleja como ser una glucosa. El dióxido de carbono es importante, esto ocurre, ¿no es cierto?, en los organismos autótrofos. Sabemos que los organismos autótrofos incorporan dióxido de carbono, incorporan agua y utilizan, en realidad los fotosintéticos, utilizan la energía luminosa, la energía de la luz, para realizar como energía, ¿no es cierto?, para poder hacer la síntesis de las moléculas complejas. Entonces, en general, los organismos fotosintéticos también están los autótrofos quimiosintéticos, ¿no? Que la energía química la obtienen de compuestos químicos inorgánicos. Obtienen esa energía química para la síntesis de un compuesto orgánico. En el caso de los fotosintéticos, la energía proviene de la luz, ¿sí? La energía que utilizan para sintetizar un compuesto orgánico a partir de compuestos simples inorgánicos viene de la luz. Es importante que tengan en cuenta esto, ¿no? Que necesita agua y necesita dióxido de carbono. Sabemos que las plantas van a obtener el agua del sustrato. El tema es de dónde obtienen el dióxido de carbono. El dióxido de carbono lo van a obtener del aire, ¿sí? A través de estructuras, como les menciono acá abajo, que se encuentran en las hojas, que las van a ver en el práctico de la semana que viene, que se encuentran en las hojas, en la epidermis, ¿sí? Hay un tejido que recubre toda la planta, así como nosotros tenemos un tejido que es el epitelio, ¿sí? Que es el tejido en los animales, la piel. En las plantas se llama epidermis. Este epidermis es el tejido justamente que recubre toda la planta y en determinadas áreas, como generalmente son las hojas y en algunas otras suelen ser los tallos, este epidermis, miren acá, no sé si ven que les estoy marcando este rectángulo, cada uno de estos rectángulos o estas formas así que vemos son células vegetales, ¿sí? Los podemos ver en el límite tan claro porque justamente tienen pared celular. Y fíjense que esos puntos que se ven son los núcleos. Esto forman la epidermis, estas células vegetales. Las células de la epidermis se caracterizan por tener una forma más bien aplanada y rectangular. Entre estas células de la epidermis se encuentran estas estructuras que les estoy marcando acá o que se ven acá en la imagen de la izquierda, que son los estomas. Los estomas son dos células que se llaman células oclusivas, puede haber más de dos células, pero en general son dos células que reciben el nombre de células oclusivas porque abren y cierran un poro, un espacio, ¿sí? Fíjense, acá están las dos células oclusivas, esto es un corte, microscopía óptica y esta es microscopía electrónica, el de la izquierda, el de la derecha es óptica. Acá se ven las dos células oclusivas que van a abrir y cerrar ese poro y otras dos células, o un poquito más, que son las células acompañantes. Ese poro que abren y cierran las células oclusivas comunica a una cámara interna, es decir, por debajo del epidermis tenemos una cámara, un espacio. En ese espacio es donde va a ingresar el dióxido de carbono y es en el que se encuentra también el oxígeno, ¿sí? Que viene como producto de la fotosíntesis. Y cuando el poro se abra, sale el oxígeno e ingresa dióxido de carbono a esa cámara. Esa cámara estomática está en contacto con otras células a su alrededor que forman parte de células de sostén y luego van a ir esas células de sostén o células parenquimáticas que se llaman, además tienen un alto contenido de cloroplastos. Entonces, como hay mucho cloroplasto ahí adentro, todas las células vegetales tienen cloroplastos, pero estas células tienen mucho más. Como tienen esa alta cantidad de cloroplastos, lo que hacen es recibir el dióxido de carbono,
sacan el oxígeno, entra dióxido de carbono, y con ese dióxido de carbono y el agua que les viene de las raíces o del ingreso también junto con el aire, entran moléculas de agua, lo que hace es realizar este proceso que conocemos como fotosíntesis. Entonces, si nos vamos adentro de las células, de estas células que se encuentran en el parénquima de las hojas, ¿sí? Células parenquimáticas se llaman así, porque están en este tejido que es el parénquima de las hojas, si los vamos a ver adentro, vamos a darnos cuenta que tienen una gran cantidad de cloroplastos. Y estos cloroplastos ya sabemos cómo están formados, que son también un sistema de doble membrana, en algunos casos se ha visto que son hasta 3 membranas, y que en el interior tienen un espacio, ¿no es cierto?, que se llama estroma, y estas estructuras que son los tilacoides, ¿sí?, que forman apilados entre ellos las granas. La estructura, bueno, ya de los cloroplastos las habíamos visto. Es allá adentro, en esos cloroplastos, donde encontramos estos pigmentos, que son los pigmentos de la clorofila. Todos los pigmentos se caracterizan porque absorben la luz, ¿sí? La luz, la energía lumínica, viene en paquetes que se llaman fotones, ¿sí? Y estos fotones están relacionados a la longitud de onda de la luz. Cuando nosotros observamos una luz blanca, esa luz blanca tiene todo el espectro de colores que podríamos llegar a ver, ¿no? Si ustedes lo van a hacer a la actividad seguramente en física, cuando se disocia una luz blanca, se pueden ver muchos colores. Nosotros alcanzamos a divisar un espectro determinado, pero otros organismos ven en otro espectro. Cada color tiene lo que se denomina una longitud de onda, ¿sí? Y esa longitud de onda es inversamente proporcional a la energía del fotón que tiene esa longitud. Es decir, organismos con baja longitud de onda van a tener un alto poder energético, una alta energía, y viceversa. Entonces, los pigmentos absorben fotones, ¿sí? Los fotones que absorben, cuando los pigmentos pueden o absorber los fotones, reflejar fotones, o pueden pasar directamente los fotones. En el caso de que absorben, todo lo que reflejan es lo que vemos. Por eso nosotros en general vemos a las plantas de color verde, porque es todo el espectro de luz, toda la longitud de onda que estos pigmentos que tienen las plantas no absorben. Y por eso las vemos verdes, vemos anaranjado, ¿sí? No sé si me explico con eso. Entonces, la clorofila es el principal pigmento que está responsable de la fotosíntesis, ¿sí? Y la vamos a encontrar en las membranas de los tilacoides. Y están en estas membranas tilacoidales justamente porque allí se va a producir este mismo proceso que vimos en la respiración, que es la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Entonces se encuentran allí en las membranas. En la fotosíntesis tenemos dos tipos de reacciones. Reacciones que van a capturar energía lumínica, o que en muchos textos las van a encontrar como dependientes de luz, y reacciones que les saben llamar en algunos textos mal llamadas reacciones oscuras o reacciones independientes de la luz, que en realidad son reacciones que fijan carbono. Hoy por hoy sabemos que las reacciones que fijan carbono, no se pueden decir que son oscuras o que son independientes de la luz, porque en realidad dependen de la luz que se absorbe en las reacciones que capturan la energía lumínica. Entonces, como dice aquí, en las reacciones que capturan la energía lumínica se va a absorber esta energía, ¿sí? Generando este dador primario de electrones, que va a ser la clorofila. La clorofila va a ser la donante, por decirlo así, de electrones, es decir, la encargada de transmutar esta energía química, esta energía luminosa en energía química. Y la energía química a la cual la convierte justamente en este electrón que ella libera. Y luego, igual que ocurría en la cadena transportadora de electrones de la respiración, por procesos de oxidorreducción, estos electrones se van a transferir produciendo ATP y NADPH, el mismo mecanismo que ocurría en la fosforilación oxidativa. Y después están las reacciones que fijan carbono, y en estas reacciones lo que ocurre justamente es la producción de la molécula de 6 carbonos de la glucosa, que en realidad la molécula que se
se produce glucosa, pero se conserva como almidón. Vieron que yo les conté que dentro de la hoja había células que eran el parénquima, muchas de ellas tenían muchos cloroplastos, por lo tanto producían fotosíntesis, pero hay otras que tienen grandes acúmulos de almidón y son parénquimas que se las ven como globosos. Eso lo van a ver en la clase que viene. Entonces, allí se va en las reacciones que fijan carbono, justamente fijan el carbono en una molécula compleja, en estas moléculas orgánicas que nosotros mencionamos como lo que es la glucosa. Entonces, como les decía, las reacciones dependientes de la luz tiene que ver con la cadena transportadora de electrones, es decir, absorber el fotón para transformarlo en una energía química, es decir, en la liberación de un electrón para formar estas moléculas de alto potencial redox, como el NADPH, ¿sí? Que luego al oxidarse, el NADPH sabemos que está reducido, al oxidarse libera protones, libera electrones, y esto permite que los protones que libero, al igual que ocurría en la membrana, en la matriz de las mitocondrias, perdón, en las membranas de las mitocondrias, junto por la ATP sintasa, se produzca la síntesis del ATP, ¿sí? Este ATP que se produce va a ir a la siguiente vías metabólicas para formar, catalizar, ayudar, digamos, no catalizar, ayudar en la síntesis de diversos compuestos. Entonces, si nos fijamos acá, como detalle, estoy excediendo en el tiempo, como detalle de, puntero, como detalle tenemos que hay dos fotosistemas, ¿sí? El fotosistema 1 y el fotosistema 2 y el fotosistema 1. Estos fotosistemas son complejos, donde hay diversos pigmentos, todos juntos, proteínas, además que van a absorber, hay uno específico que termina absorbiendo el fotón que ingresa de la luz, ¿sí? Al absorber ese fotón, en el caso del fotosistema 2, perdón, se libera y se produce una molécula de oxígeno, en realidad media molécula de oxígeno por cada fotón, ¿sí? Que ingresa. Y el hecho, lo más importante que ocurre es que justamente ese pigmento, ese clorofila A, va a ceder electrones a esta cadena transportadora de electrones, también formada por un complejo proteico, ¿sí? Que lo va a transferir a otro fotosistema, a otro donde se encuentra otro pigmento de clorofila que absorbe una menor longitud de onda y va una mayor longitud de onda, y este va a liberar también electrones. Estos electrones que se liberan también por un grupo específico de proteínas que son que catalizan, ¿no es cierto?, de enzimas o proteínas intermembranosas que van a estar catalizando la síntesis del NADPH, ¿sí? Que es luego la que va a colaborar cuando libere a la molécula de hidrógeno, va a ser la que va a colaborar en lo que es la síntesis del ATP. Entonces acá tenemos en detalle, un poquito más de detalle, que veíamos recién, de cómo es esta cadena transportadora de electrones, ¿sí? Cuyo principal función es transformar la energía luminosa, es decir, transformar la energía que viene en un fotón en energía química. Y esa energía química queda acumulada, como se marca acá en estos cuadrados rojos, en dos moléculas de NADPH y en moléculas de ATP. Moléculas de NADPH, perdón, y en moléculas de ATP. Va a quedar allí acumulada. Es decir, esa es la transformación, el objetivo final que tiene esta cadena transportadora de electrones. ¿Por qué? Porque estas moléculas de NADPH y estas moléculas de ATP son las que van a ir a ceder la energía que se transformó la lumínica en química, al ciclo que continúa, que es el ciclo de Calvin, donde se va a fijar el carbono, ¿sí? Entonces,
el funcionamiento de esta cadena transportadora de electrones es similar a la que ya vimos, no nos vamos a detener ahí. Entonces, fíjense, las moléculas de ATP, perdón, y las moléculas de NADPH, acá están, van a venir a este ciclo de Calvin, van a venir a esta reacción que va a fijar el carbono, ¿sí? En este ciclo de Calvin, lo importante que tenemos que tener en cuenta, entonces, es que va a entrar una molécula de dióxido de carbono por vez a cada giro del ciclo, ¿sí? Sabemos que una molécula de glucosa tiene 6 carbonos. Entonces, para formarse una molécula de glucosa, este ciclo va a tener que girar, va a tener que ingresar 6 moléculas de dióxido de carbono, girar en este ciclo. Entonces, lo importante es que la molécula de carbono, cuando ingresa al ciclo, se une a un compuesto que es la ribulosa 1,5-bifosfato, es decir, un azúcar de un compuesto de 5 carbonos. Cuando se une este dióxido de carbono, tenemos un compuesto de 6 carbonos, ¿sí? Este compuesto de 6 carbonos lo que hace es, o sea, ingresa agua y forma el ácido 3-fosfoglicéraldehído glicérico. Este compuesto es el que luego se va a desfosforilar, ¿sí? Con la pérdida de agua y que se va a oxidar. Entonces acá ocurre un mecanismo de oxidación. En este mecanismo de oxidación se va a utilizar energía, ese ATP que se había producido en la cadena transportadora de electrones, y vamos a obtener ADP. Se va a liberar agua, ¿sí? Fíjense que acá el ciclo ingresa también una molécula de agua por cada vuelta del ciclo. Se va a liberar agua y además se va a liberar los hidrógenos contenidos en la molécula de NADPH2, ¿sí? Es decir, ocurre una oxidación de ese componente. Cuando se oxida, obtenemos este gliceraldehído 3-fosfato y parte de esta molécula de gliceraldehído 3-fosfato va a ir a formar glucosa y otra parte de esta molécula de gliceraldehído 3-fosfato va a continuar en este ciclo de Calvin y se va a reconstituir en la molécula de ribulosa 1,5-bifosfato, lo que se conoce como rubisco, ¿sí? Para reconstituirse, como había perdido un fosfato, ahora va a perder el otro, había perdido un fosfato, ahora necesita adicionar el fosfato, o sea, necesita obtenerlo. No lo había perdido, lo había obtenido, perdón. Ahí me estoy mareando yo porque estoy pensando en realidad, ¿por qué esto? Ahí está, ¿por qué no se activaba este ciclo? Ahí les va mostrando entonces qué va ocurriendo, ¿no? Se va agregando un fosfato, que luego el fosfato sale, ¿sí? Que se regenera esta ribulosa 5-fosfato para obtener la ribulosa 1,5-bifosfato y reiniciar el ciclo con otro ingreso del dióxido de carbono. Importante saber entonces que parte de los componentes de este gliceraldehído 3-fosfato son los que van a salir a formar la glucosa. Acá dice que hay 12 gliceraldehídos 3-fosfato, un sexto va a ir a formar glucosa y 5 sextos van a continuar, ¿sí? De estas 12 moléculas van a continuar para volver a formar esta ribulosa 1,5-bifosfato y que el ciclo siga girando y no se pierdan los compuestos y no se pierda el ciclo. Entonces, acá como un poquito más de detalle para que ustedes tengan en cuenta, con que sepan estos principales componentes que están marcados en amarillo y qué ocurre en el paso de uno a otro es muy importante, es suficiente. Es decir, saber que el ciclo de Calvin tiene una etapa de carboxilación, es decir, donde ingresa el dióxido de carbono que se fija a esta molécula de ribuloso 1,5-bifosfato,
Acá ponen que son 6 dióxido de carbono, 6 ribosa bifosfato, porque es lo que necesitamos, 6 giros para formar una molécula de glucosa, que tiene 6 carbonos, ¿sí? Entonces, en este proceso de carboxilación, donde también va a ingresar agua, se forma este ácido, que es el ácido 3-fosfoglicérico, que luego va a aceptar un fosfato, ¿sí? Ya tenemos un ácido 1,3-difosfoglicérico, y que este compuesto en realidad se va a reducir eh, y va a utilizar, ¿no es cierto?, la energía contenida en el NADPH para reducirse, va a formar el gliceraldehído 3-fosfato, porque pierde también un fosfato, y de allí va a haber una parte de estas 12 moléculas, 2 que van a ir a formar glucosa, y 10 moléculas de estas 12 que se formaron, ¿sí? Van a ir a formar ahora a reconstituir las 6 moléculas de ribulosa 5-fosfato, ¿sí? Que agregándole nuevamente un fosfato forman las 6 ribulosas 1,5-bifosfato. Es decir, que este es el ciclo en su continuidad. Lo importante es que veamos que este ciclo necesita el ATP que se formó en la cadena transportadora de electrones, necesita la NADPH que también se forma en esta cadena transportadora de electrones, necesita agua y esa agua también viene de la cadena transportadora de electrones. Vieron que al principio se forma media molécula de agua por cada fotón que ingresa. Y finalmente, como resultado, tenemos acá la formación de la molécula de glucosa y también de 6 moléculas de oxígeno. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieren que no se haya entendido muy clarito? Y no sé, van a ser aproximadamente las mismas que se hicieron en el parcial anterior. Ustedes tengan en cuenta que nosotros a las preguntas, acá me preguntan cuántas van a ser en la evaluación. No es que les vamos a dar más preguntas en el mismo tiempo. Si se dan más preguntas, se va a dar más tiempo. De todas maneras, el tiempo era más que suficiente para hacer la evaluación, ¿sí? En realidad era demasiado. En segundo año se da todavía menos tiempo por preguntas. Pero bueno, más allá de eso, si nosotros aumentamos el número de preguntas, vamos a aumentar el tiempo, no se preocupen. ¿Hay alguna pregunta, chicos, que tengan para hacer de metabolismo celular, de fotosíntesis, que es lo que hemos visto ahora, o ninguna? Bueno, ¿será que no hay ninguna pregunta entonces, chicos, para hacer de lo que hemos estado viendo de fotosíntesis? Ni de ninguna otra cuestión que quieran preguntar. Bueno, dale, pregunta, Oriana. Esta presentación y el curtis abarca lo que se va a pedir, chicos. Esta clase hace falta tener estudiado lo de la historia. Muy poquito de la historia. En realidad, toda la parte de historia se va a preguntar más cuando ustedes vayan a rendir el examen final. Puede ser que se les haga alguna pregunta de algún experimento que se haya realizado, ¿sí? No es necesario ampliar más de lo que es metabolismo, son las vías metabólicas. Ah, esas eran las preguntas de RN y ADN, Mariana, de historia, de la parte de historia. De ADN, de RN, de todo ese tema, lo importante es que ustedes puedan identificar cómo está formada una cadena de ADN, cómo está formada el ARN, qué es un nucleótido, qué son las bases, cómo se produce la síntesis de proteínas.
que reconozcan cómo es la estructura de un ARN mensajero, de un ARN de transfer, de un ARN ribosomal. No, no va a hacer falta que sepan dibujar los fotosistemas y su funcionamiento. Es interesante que sepan cómo está constituido el fotosistema, qué es un fotosistema y cuál es sí, cuál es el funcionamiento, pero no que lo sepan dibujar, ¿sí? De última les vamos a dar el esquema y ustedes van a tener que poner allí las referencias, los nombres, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Me parece que no. Bueno, si no hay más preguntas, entonces recuerden que los viernes yo a las 2 de 12 a 1 estoy en el foro.